Hola, quiero saludarlo a usted que nos acompaña hoy en el programa Encuentro de Padres. Este programa tiene el apoyo del Ministerio de la Familia de la Iglesia Adventista y también de la Educación Adventista. Hoy tenemos la presencia del pastor Adolfo Suárez. Él tiene maestría en teología, maestría y doctorado en ciencias de la religión y actualmente está en un programa de doctorado en educación religiosa, además de ser maestro en UNASP, en Brasil. Exacto. De teología y pedagogía. Sí. ¿Cierto? Correcto. El pastor Adolfo es casado ya a 16 años. 16 años, sí. Y tiene 2 hijas. Muy bien, pastor, vamos a hablar hoy sobre dolor. El tema de hoy es dolor. Okay. Parece que en la vida se hace todo un esfuerzo para escapar, para huir del dolor en busca del placer. ¿Qué deben los padres hacer para que los niños sepan cómo lidiar con el dolor y el sufrimiento? Ese es un tema interesante porque en la sociedad occidental nosotros parece que evitamos el dolor y no aprovechamos la pedagogía del dolor. El dolor, el sufrimiento son intrusos, resultados del pecado. Y es bueno que así lo veamos para que nosotros no nos acostumbremos a sufrir y a tener dolor, porque llegará el momento en que en la tierra renovada no habrá dolor ni sufrimiento. Pero en cuanto aquí estamos, es necesario admitir de que hay dolor y hay sufrimiento. Yo creo, pastor, que ese tema del dolor debemos ver, hay 2 aspectos importantes. Nosotros padres tenemos que pensar que hay el dolor evitable y el dolor necesario. O sea, el sufrimiento que se puede evitar y el sufrimiento que es necesario ocurrir. Por ejemplo, pensemos en el sufrimiento evitable, el dolor que se puede evitar. Cuando nosotros como papás le pedimos a nuestros niños para que se cepillen los dientes, nosotros estamos ayudándolos a evitar el sufrimiento del dolor de diente posterior. Porque si él tiene un diente con problemas, él va a sufrir. Entonces, cepillar los dientes es ayudar a evitar el sufrimiento. Por otro lado, hay el dolor necesario, el sufrimiento necesario. Por ejemplo, una vacuna en el bracito. Duele, la aguja duele, pero ese es un dolor necesario porque ayuda a evitar enfermedades posteriores. Muy bien. Mira, esto quiere decir que en todo proceso de dolor hay un proceso pedagógico necesario. Es verdad, porque nosotros nos tornamos más maduros y mejores personas cuando enfrentamos debidamente el dolor. La propia Biblia dice que Cristo aprendió cosas por lo que sufrió. Es verdad, porque si nosotros no lidiamos correctamente con el dolor o no queremos enfrentar el dolor, o como papás evitamos a todo costo que nuestros hijos sufran, los estamos preparando para un mundo que no existe. Hay el proceso de duelo también. Es verdad. Duelo no solo por la muerte, pero todo duelo implica en una pérdida de algo. Sí. Y cuando ayudamos a nuestros hijos a encarar las pérdidas como cosas naturales de la vida, ellos pueden crecer más maduros. Es verdad. Es verdad. Sí, por ejemplo, en la adolescencia tenemos el duelo de la pérdida del cuerpo de la infancia. El adolescente no sabe lidiar con su cuerpo que se ha perdido cuando era niño. Eso es un duelo. El duelo de la pérdida de los papás de la infancia. Nosotros como papás tratamos de un modo diferente a un niño y de un modo diferente a un adolescente. Y el adolescente siente eso. Entonces, ¿cómo es importante que nosotros papás estemos presentes en ese momento de duelo de nuestros hijos? ¿Y qué hacer cuando un hijito, una niña o un niño tiene amigos que no quieren más jugar con él y va a reclamar para el padre: padre, mis amiguitos no quieren más jugar conmigo? Es una pérdida, es un duelo. Es un tipo de sufrimiento. Que el padre ir a los amigos: ¿por qué no brinco con mi hijo? Esa es la actitud que todo padre debería evitar. Claro. Hacer creer al hijo que los otros siempre son los culpados. ¿No? Llamar al hijo
y explotar la situación. ¿Por qué no están queriendo jugar? ¿Qué ha ocurrido? ¿Es comportamiento de ellos? ¿Es tu comportamiento? Más al final de cuentas, ofrecer otra oportunidad. Si no se puede jugar con un grupo, tal vez se puede hacer otro tipo de actividad. Pero nunca dejar en la mente del niño que siempre los otros son culpados y que él no tiene nada que ver con la situación. ¿Qué más se puede hacer para enseñarle al niño a comprender el sufrimiento? Yo creo que algunas estrategias son importantes, algunas estrategias prácticas. Por ejemplo, en familia, mirar juntos una película que trate la cuestión, que muestre cómo una familia enfrentó un problema de sufrimiento. Hay películas cristianas que pueden ayudar en ese proceso. Otra manera es, por ejemplo, escogiendo una buena literatura, un buen libro, que trate de cómo algunas personas sufrieron y qué hicieron para enfrentar el sufrimiento. Y otra alternativa tal vez sería conversando de modo descontraído con nuestros niños, escuchar los sufrimientos que ellos tienen y exponerles las posibles alternativas para la solución. Pero una cosa realmente nosotros tenemos que tener en cuenta, pastor, es no proteger demasiadamente a nuestros niños del dolor. Permitir que pequeños sufrimientos los acompañen a fin de que ellos sean personas más maduras. Un poeta dijo una vez que la persona que nunca enfrentó un dolor será un eterno niño. O sea, nunca tendrá madurez para enfrentar la vida. Porque la vida no es un circo, la vida es seria. Y el sufrimiento hace parte de nuestra rutina humana, infelizmente. Y hay padres que les regalan mensualmente a los hijos una plata. Sí. Y cuando el hijo gasta todo, le regalan más. Y así evitan completamente el sufrimiento de no tener la plata. Y cuando los padres no están más presentes en la madurez, son completamente incompetentes para lidiar con cuestiones económicas. Es verdad, los papás que hacen eso están preparando a sus hijos para un mundo que no existe, el mundo del nunca, la tierra del nunca. Claro. Porque en la tierra real nosotros pagamos por las consecuencias de nuestros errores. Claro. Y pastor, sobre el tema de la muerte, ¿cómo ayudar al niño a lidiar con el tema de dolor y de la muerte? ¿Se puede hacer algo? En la primera infancia tal vez la muerte no impacte mucho a un niño, pero a un juvenil y a un adolescente la ausencia causa profundas preocupaciones. Yo creo que en esta cuestión de la muerte, pastor, la religión sana, equilibrada, el cristianismo real ayuda. Para un juvenil que de hecho siente la ausencia de un ser querido, es importante transmitirle el principio de que nosotros tenemos un Padre que nunca muere, un Padre que está siempre presente, un Padre que es nuestro pastor. No creo que haya otra respuesta más oportuna para el sufrimiento, para la muerte, que la respuesta del cristianismo, decir que hay un Dios que nos acompaña y que aunque en este mundo no tengamos felicidad completa, habrá un momento en que la felicidad será eterna. Sí, y es un Dios que dice, yo soy la resurrección y la vida. Exactamente. Que promete que vendrá para buscar los suyos y les regalar vida eterna. Es verdad, es en la perspectiva del cristianismo que podemos decir a nuestros hijos que llegará un momento en que nosotros disfrutaremos de vida eterna. Claro, pero mientras estamos aquí, vamos a sufrir pérdidas, duelo, dolor. Yo estaba pensando si tener un perrito no puede ayudar en la comprensión, porque los perritos tienen vida limitada. Y amar a un perrito, uno ya presupone que va a haber duelo. Sí, es verdad. ¿Puede ayudar? Yo creo que esa es una actitud didáctica extraordinaria, porque es verdad que el niño va a acompañar el nacimiento del perrito y infelizmente la muerte del perrito. Claro. En ese proceso... Es un preparo ya sí, para en ese proceso, otras pérdidas. Es verdad, en ese proceso puede ayudar a entender que la vida tiene sus límites y que de esa manera él deseará estar en el momento cuando recibirá la vida eterna. Claro. Yo tuve un maestro que me dice que cierta vez que no hay amor sin dolor, pero el dolor de no amar es más grande
Es verdad. Así que es importante investir en amor, pero se debe saber que todo amor termina en dolor. Es verdad, es importante que nosotros dejemos claro eso para los papás que nos están acompañando, porque en la perspectiva del cristianismo bíblico, pastor, el amor siempre pasa por el Calvario. O sea, la vida pasa por un momento de sufrimiento, pero el dolor es amenizado a partir del momento que nosotros entendemos que hay un Dios que es mucho más grande que nuestro sufrimiento. Así que no debemos esquivar el tema del dolor delante de los Yo niños. creo que en este asunto, pastor, aprendemos mucho con los asiáticos o con las culturas antiguas, que se preparaban para el sufrimiento y que hacían del dolor un proceso pedagógico. O sea, ¿qué aprendemos con la muerte? ¿Qué aprendemos con el llanto? Yo siempre he dicho a mis estudiantes en la universidad y a adolescentes con quien encuentro que casi nada aprendemos después de momentos de risas. Casi nada aprendemos después de momentos de descontracción, pero después de momentos de sufrimiento siempre somos mejores personas. Claro, el sabio Salomón dice que es más bueno es ir en la casa del duelo Sí, do que en la fiesta. es verdad. Porque en la fiesta es una invitación a veces a una vida insensata. Claro. En cuanto que el duelo es una invitación a reflejar, a pensar mejor en la vida. Claro, claro. Y ahora vamos a cambiar de tema, pero no cambiar tanto así. Vamos a hablar de límites. Límites. Los límites pueden causar algún tipo de dolor también. Es verdad. El límite, él tiene la función de colocar barreras, muros. Y muchas veces nosotros podemos ver como... Y puede involucrar sufrimiento, el límite, Sí, algún tipo. Es verdad, Porque yo quiero, pero no puedo. yo quiero hacer alguna cosa, pero alguien me prohibió de hacer esa cosa. Claro. La función del límite es establecer un espacio de seguridad para la persona. Y a veces el niño, el jovencito puede entender que ese límite lo está haciendo sufrir, pero en verdad el límite lo está protegiendo. ¿Y cómo los padres pueden hacer para enseñar límites a los hijos? Pastor, ese es un proceso educacional que necesita de, ahí volvemos a la cuestión del tiempo, ¿no? Enseñamos límites no con el discurso, sino con el tiempo. En esa cuestión yo creo que hay algunos elementos importantes, por ejemplo, la buena comunicación. Conversar con nuestros niños, explicarles por qué le dejamos hacer algunas cosas y por qué no lo dejamos hacer otras cosas. Y ese discurso hay que repetirse constantemente. Buena comunicación. Hay un psiquiatra brasileño que dice Sí. que enseñamos límites a los niños ya en el noviazgo de los padres, Antes de que ellos nazcan. antes de que nazcan. Porque si los padres no tienen límites para su actividad sexual, por ejemplo, y no tienen otros límites, no tienen límites con la comida, comen lo que quieren, no lo que es bueno, En el momento que en quieren. el momento que quieren, ¿cómo pueden exigir límites de los hijos? Es verdad, es correcto, esa percepción Muy es interesante. muy sabia. El límite de los niños empieza con el propio límite de los padres. Claro. Y Elena de White, en el libro Orientación del Niño, no me recuerdo exactamente si es en este libro, pero leí que ella dice que se enseña límites, o sea, autocontrol a los hijos con la comida también. O sea, ya desde el pecho, la madre debe enseñar que hay horario para comer. Y no le dar comida cuando el niño, cuando el bebé llora, sino cuando es la hora correcta. Así él aprende que tiene que tener autocontrol, dominio propio, Es verdad. esperar por el momento, por la cantidad correcta. Los padres deben ayudar en este proceso de elegir la cantidad, determinar la cantidad, es decir, hijo, hasta ahí está bien, ahora no coma más porque no te va a hacer bien. Esa es una cuestión muy importante porque vivimos una época de subjetivismo, donde el gusto personal determina lo que se debe hacer. Y el principio de la educación cristiana no es a favor de eso. Lo que determina qué debemos hacer o cómo debemos comportarnos no es nuestro gusto personal, sino aquello que es oportuno, según la palabra de Dios. La voluntad de Dios, la ley de Dios. Exactamente. Pastor, hablamos de la buena comunicación para la cuestión de los límites, pero también tenemos que hablar del buen ejemplo
Tenemos nosotros como papás de tener límites. Nuestros hijos tienen que percibir eso. Y finalmente la cuestión de, después de la comunicación, del ejemplo, la cuestión del buen relacionamiento. Es muy difícil obedecer a los límites de alguien con quien nosotros no tenemos buen relacionamiento. Pero no si admiramos. Claro, si el hijo tiene buen relacionamiento con su papá, es más fácil que él pueda obedecer a los límites que el papá le pone. Qué interesante, qué interesante. Eso es muy importante, que se gaste tiempo con los hijos para profundizar los relacionamientos. Exactamente. Qué interesante. Pastor, poner límites no puede causar traumas a los hijos. Yo sé que algunos piensan así. Es verdad. Yo creo que depende de cómo nosotros ponemos los límites. Los límites siempre tienen que estar a servicio del bienestar y de la felicidad del niño. El límite no puede ser alguna cosa simplemente porque yo quiero que así sea. A partir del momento que nosotros explicamos a los hijos las razones del límite, deben ser razonables. Tienen que ser razonables a partir de un momento que ellos puedan comprender. Tal vez cuando son muy niños no son tan razonables para ellos, pero son razonables para nosotros, papás. Yo creo que si hay una buena comunicación del padre, de los padres, si hay un buen ejemplo de los padres y si hay un buen relacionamiento, los límites no podrán causar trauma. Al contrario, si no ponemos límites, ahí entonces tendremos problemas. Y permítame aquí hablar de una investigación hecha por un escritor cristiano que dice justamente que cuando los papás no ponen límites absolutos a sus hijos, ahí es que los hijos tienen problemas. Él dice, por ejemplo, los hijos que no tienen límites tienen 36% más probabilidad de mentir a los padres. O 48% más probabilidad de copiar las pruebas del amigo. O 6 veces más probabilidad de intentar un suicidio. La vida sin límites es una vida que no ofrece seguridad. Claro. El sabio Salomón dice que por falta de disciplina el hijo viene a morir. Es verdad. Los jóvenes andan muy entediados de la vida. ¿Por qué? Porque pueden hacer todo. No tienen límites, y una vida sin límites realmente no es una vida convidativa. Pero ahora, al final de nuestro programa de hoy, la pregunta que queda para mí como padre es: ¿estoy yo dispuesto a poner mi vida bajo a los límites de la palabra de Dios? ¿O estoy yo como padre huyendo de los límites? Y ahí quiero que mi hijo quede bajo los límites. Es verdad. Aplicar las reglas a ellos, pero no a nosotros. Pero no a nosotros. Usted ha mencionado Elena de White, y yo estudiando la cuestión de la disciplina en Elena de White, la cuestión de la obediencia, de la libertad en Elena de White, yo llegué a la siguiente conclusión: libre es la persona que obedece. Es dentro de los límites de la obediencia que nosotros podemos disfrutar de la plenitud de la libertad. Qué lindo, qué bueno, qué concepto profundo. Pastor, muchas gracias por tu presencia. Fue un placer. Más de este programa de Encuentro de Padres. Y para usted que nos acompaña, muchas gracias. Tu presencia es muy importante en nuestro programa. Te invitamos a estar con nosotros en el próximo programa. Hasta luego.